Contado por el neuropediatra, episodio 13 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. El TDAH no tiene que ser para toda la vida. De hecho, debemos trabajar cada día por mejorar el proceso de desarrollo del sistema nervioso central de los chicos que lo padecen. Y todo esto para conseguir que su capacidad de adaptación y de cambio juegue a nuestro favor y que de esta forma podamos reconfigurar todos los circuitos alterados. En resumen, un alto porcentaje de los casos de TDAH que veo en mi consulta se curan, o lo que es lo mismo, son capaces de llegar a la vida adulta sin tratamiento farmacológico, sin terapia neuropsicológica, ni nada más. ¿Cuántos? Pues alrededor de un 75% en función de a qué edad se detecta, cuáles son sus características y demás. Y de hecho, cuanto antes empiece a trabajar para conseguirlo, mejor que mejor. Así que la detección precoz es una garantía de evolución favorable. Y cuanto más intenso y continuado sea el tratamiento, mejor que mejor. Por eso el tratamiento se acompaña de suplementos, de terapia y a nivel farmacológico también. Cuanto más continuado, también sin vacaciones de tratamiento, de terapia, etcétera, mejor que mejor. Más rápido, más intenso y más adecuado va a ser el proceso de desarrollo neurológico de estos niños. No lo tienes claro, no te acabas de convencer, quieres saber más, pues no te preocupes porque no te lo voy a contar yo, te lo van a contar Fátima y Miguel Ángel. Te lo explico ahora mismo. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Hoy te traigo una entrevista a los padres de un expaciente, si se puede llamar así. Fátima y Miguel Ángel son los padres de Pablo. Pablo es un chico que ya tiene más de 20 años, para no entrar en detalles y no facilitar reconocimiento, porque queremos siempre mantener la privacidad, que en la actualidad no tiene ningún síntoma de TDAH, pero que de pequeño tenía no solo síntomas de todas las áreas a las que afecta el TDAH, sino todos en una intensidad extrema. Ahora, después de un largo y no siempre fácil camino juntos, él, familia, yo, etcétera, hace una vida absolutamente normal. Lleva ya más de 2 años sin tratamiento ni terapia. Ha finalizado sus estudios, incluso con máster, posgrado, ¿vale? Tiene un trabajo acorde a su preparación y vive encantado de haberse conocido. Ese es el tío, es un encanto, ¿no? Si quieres saber cómo lo ha conseguido y escuchar a estos padres que lo han acompañado en este camino, no te pierdas esta entrevista. Vamos allá. Empezamos. El primer bloquecito de la entrevista es cómo llegaron a la consulta, cuál fue el motivo y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegasteis a nuestra consulta? ¿Cómo fue el proceso, no solo de llegada a nuestra consulta, sino el proceso de detección de síntomas, sospecha, consulta, evaluación, diagnóstico y ese inicio del proceso? Contadnos para que la gente que se haya encontrado en este proceso tenga idea de que no son los únicos y de que, bueno, de cómo poder orientar y cómo poder dar estos primeros pasos en el proceso. Vamos a ver, no, es que Pablo empezó... Esta es la típica situación de la consulta de padre mira madre, dice tú, ¿no? Pablo empezó muy chiquitito, apuntando maneras, pero muy chiquitito. Entonces, los primeros tiempos fueron en la guardia. O sea, en la guardia ya
había una psicopedagoga y entonces resulta que fue la primera que apuntó que el niño no era solo movido, sino que había algo bastante más allá, que no era trastorno, sino que investigásemos un poco el tema porque tenía ya un montón de cosas añadidas que se iban notando y entonces... Y fue la pediatra de la Seguridad Social por aquella época, que hace muchísimos años el TDAH en aquella época sonaba algo rarísimo que no se conocía, y fue la pediatra la pediatra que teníamos normalmente, nos dio una consulta de niños sanos y automáticamente nos dijo que sí, que Pablo apuntaba maneras, que era un TDAH muy claro y que nos buscásemos la vida porque en la Seguridad Social no había nada. O sea que literalmente nos lo dijeron así. Y entonces buscamos y buscamos. Y entonces, te quedas con una cara, ¿no? Dices, primero que no sí, pero que no. ¿Cómo va esto? lo que era, no sabíamos, era como... Además, tú me conoces a mí, primer diagnóstico, a mí me dicen eso y yo pensé, nada, a este lo meto yo en vereda como sea. O sea que esa fue mi primera historia. Pero bueno, como... Además, muy poca información. Es que no había casi nada, había muy poco, muy nadie poco. Nadie te decía nada, te llegan a decir eso es para toda la vida y el niño se va a quedar medio atontolina para siempre. Yo qué sé, te dicen muchas cosas que por desconocimiento, claro, no por otra cosa. Entonces, pues claro, lo primero que te pasa es que se te viene el mundo a los pies. Pero es que, claro, Pablo tuvo un diagnóstico, ya buscamos un centro de atención temprana y todo eso, que fue donde topamos, y el primer diagnóstico ya con pruebas, con toda una serie de estudios y todo, se lo hicieron, no llegaba a los 5 años, tenía 4 años y pico. Entonces, pero es que Pablo era, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, era de manual, entonces pues estaba muy, muy clarito el asunto. Entonces, a ti te conocimos ya un poquito después. Vamos a hacer aquí, voy a hacer aquí un break y un KitKat porque este fin de semana precisamente he grabado un vídeo en relación a a alguien que se define como profesional de este sector, creo que es psicólogo o algo así, que decía básicamente en su cuenta de Instagram que el TDAH no existe antes de los 6 años, que no se diagnostique y demás. Y le vine a decir que a ver si estudiaba un poquito porque, en fin, el TDAH es un trastorno de neurodesarrollo, con esto se nace. Y cuando los síntomas son intensos aparecen prontito y ya está bien que no lo diga yo solo, que hay una evidencia más que significativa, que es que este caso ha sido así. O sea, 3-4 años, esto ya rebosaba por donde tenía que rebosar y efectivamente no fui yo el primero que lo dijo, no fui yo el primero que sacó ese tema ni el primero que hizo el diagnóstico, pero acabó en mi consulta. ¿Cómo acabasteis en mi consulta y cuál fue el motivo de buscar un neuropediatra en ese proceso? Porque, como decís, en aquella fecha, un neuropediatra, ¿esto qué es? ¿No? Porque la gente no sabía de lo que iba la historia con esto. Nosotros terminamos, bueno, al principio, nosotros te conocimos a ti y a Pablo ya lo habían hasta medicado. O sea, Pablo fue medicado con 6 años. Te conocimos a ti porque se abrió una unidad especial en el Virgen del Rocío. Entonces, a nosotros te conocimos a ti allí. Y entonces, cuando dimos contigo, dimos, Dios mío, un especialista. Antes íbamos como de oca en oca y tiro porque me toca de cualquier persona que, hombre, lógicamente habíamos buscado un neurólogo, o sea, la habíamos buscado un neurólogo, Pablo estaba siendo tratado y hemos sido acompañados todo el tiempo por una neuropsicóloga, de la cual solo puedo hablar maravillas siempre. Y entonces, pero claro... ¿Y su nombre? Que no aparezca aquí, que no... Dilo. Miriam. Le estoy agradecida y sigo teniendo contacto con ella. No tengo palabras para describir la cantidad de... Bueno, es que nos ayudaba a todos, sí. Todos. O sea, la ayuda de Pablo pasa por ayudar a la familia entera, porque con esto se pasa muy mal y hay épocas muy malas. Entonces, el que te ayuden, independientemente, por supuesto, de un especialista como tú eres, el que te ayuden desde otro ámbito y vayan tratando todas las fases por las que se pasa, es algo súper necesario, súper necesario. O sea que... Y a ti llegamos, ya te digo, cuando Pablo tenía 6 años y pico, ya. O sea que... Y a partir de ahí ya no te... ¿Qué sensaciones teníais?
¿Qué sensaciones teníais en ese proceso? Porque es verdad lo que decís, falta de información, poca claridad, todo muy difuso, nadie ha aclarado nada. ¿Cómo fue ese proceso inicial? Porque efectivamente yo formé parte de esa unidad especializada de TDAH en Virgen del Rocío, pero allí tampoco teníamos pruebas específicas, no teníamos tampoco, es decir, era algo, entre comillas, especializado, pero relativamente rudimentario en aquella época, ¿no? Era lo ¿Cómo primero vivisteis que todo ese proceso de confirmación y demás? Uf, bueno, hombre, fue complicado porque, no complicado, sino porque estás muy perdido, ¿no? Entonces, sí, la seguridad social te dice que bueno, que te mandan al especialista, pero que bueno, que eso es una cosa que se ha abierto como que en prueba y que veremos a ver si dura o no dura, porque esto no sabemos qué va a pasar. Y entonces te encuentras con que vas al Virgen del Rocío. te sientes conejillo de India, literalmente. Durante muchos años nos hemos sentido conejillo de India. Y además, la crítica exterior constante de Estáis perdiendo el tiempo. estáis perdiendo el tiempo, eso no sirve para nada, eso son cosas que se está inventando la gente, el niño es movido y esto yo lo solucionaba y vosotros de esto, o cosas tipo ya bestias en plan, tú lo estás medicando para quedarte tranquila en tu casa, o sea, cosas de ese tipo, pues las que quieres, o sea, las que quieres. Ahora hablaremos de lo tranquila que estabas tú con el tratamiento. Ahora hablaremos de eso. Pues Ahora hablaremos de eso. has luchado tú más conmigo con el tratamiento que con el niño. O sea que Pues sí, pues sí. sí, fue muy ¿Y duro. cómo procesasteis en este momento, bueno, inicialmente esta sospecha, este diagnóstico, pero cómo vosotros como padres y en esas circunstancias de aquel momento, que es verdad que no era el mismo que ahora, digerís, asimiláis, valoráis este proceso de diagnóstico de tiene un TDAH? No es solo falta de atención, el perfil de Pablo era más intenso, con su hiperactividad, impulsividad, etcétera. ¿Cómo procesáis todo eso? ¿Digerís? Cómo también el chico, cuando ya va siendo más mayorcito, va asumiendo, entendiendo y demás esta situación. Y además todo eso en relación a la escuela, ¿no? Porque como dices tú, esa crítica externa no es solo de la gente de tu alrededor, sino también muchas veces del sistema educativo, ¿no? ¿Cómo vivís todo ese proceso tan complejo? Mal. Mal, muy mal. Ahora nos reímos porque lo vemos con perspectiva, pero Ya lo has pasado, pero mal, muy mal. Es duro, es muy duro, es muy duro. Y además afecta a todo. al matrimonio y a la familia en general y a todo lo que te rodea, porque cada vez que te mueves, tú vas con tu hijo a donde sea. Y tu hijo es un saltimbanqui, por decirlo de una forma muy, muy de hecho. Y en el colegio, pues, ¿para qué contarte? En el colegio al principio tenía, o sea, cuando yo decidí medicar al niño después de que ya me lo habían dicho, de que me lo habían repetido 80 veces, es porque Pablo entró en una depresión. O sea, Pablo con 6 años estaba depresivo. ¿Por qué? Pues porque todo lo hacía mal. La gente, todo su alrededor siempre lo tenía castigado eternamente. Pablo llegó a tenía la culpa hasta cuando estaba en casa malo y no estaba en el colegio. O sea, a mí me pasó de estar esperando en la puerta. Mira que ese ejemplo lo pongo mucho, ¿eh? Lo pongo mucho porque ese ejemplo, a cuenta de la etiqueta o los prejuicios del niño hiperactivo con TDAH, tal y cual, que siempre digo los ejemplos extremos a los que se llega, ¿no? A Pablo le pusieron un parte un día que no estaba, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. O sea, que es que directamente, o sea, Un día faltó porque Pablo estaba malo, fue al médico y como siempre estaba metido en todos los fregados, pues ese día cayó. Bueno, siempre estaba metido, no. Cuando no estaba metido también lo metía. claro. De manera que un día dijiste tú, aquí te he trincado, profesor o jefe de estudio, quien sea, porque este día es que no estaba ni siquiera en el colegio. Me habéis puesto un parte, lo habéis expulsado por algo que es que ni siquiera estaba. Esperando a otro de mis hijos, me enteré en la puerta, que lo estaban comentando. Digo, perdona, si mi hijo está en casa, digo, esto ya es el colmo, vamos. O sea que, no, por eso te digo que es que ha pasado de todo. Entonces Pablo entró literalmente a una depresión. Era un niño chico, todo lo que tú quisieras, pero Pablo llegó a un punto en que no quería hacer nada, no quería intentar nada, socialmente tenía problemas con todos sus amigos, pues claro, le hacen como el vacío, pues ya está, este es el que siempre está metido en todo y eso, y simplemente Pablo es que era más rápido de lo que pensaba, o sea, era como arrasaba por donde iba y después caía en que se había llevado por delante lo que fuese.
Entonces, la etapa esa fue muy complicada, muy complicada, muy Muy complicada. complicado porque además nadie te entiende. Porque Pablo además es muy cabezota. Sí, Más allá de todo TDAH lo que es, Pablo es muy cabezota. Y cuando algo se le mete en la cabeza para bueno o para malo, y ahí se le metió que esto era una mierda, hablando feamente, Sí, sí. no había Dios que lo bajara del burro. No, además que entraba eso en una especie de depresión. O sea, Pablo, a Dios gracias, tiene una mente privilegiada y decidió que no intentaba hacer nada porque iba a ser incapaz, porque todo el mundo le decía que él no servía, que no valía. Y entonces, pues ahí fue cuando yo, que era la antimedicina total, pues decidí que era el momento de por lo menos intentarlo, a ver si encontrábamos solución por algún lado. O sea que Ahí fue cuando se planteó tema tratamiento y demás, después hablaremos de eso, pero él, ¿en qué momento pensáis vosotros, os trasladó, os evidenció, os fuisteis conscientes de que él también era consciente de sus dificultades, no de estos problemas, sino de que de verdad había un problema, de que él no era un desastre y no hacía todas las cosas mal, sino que había algo que le generaba esa dificultad y que también le hizo cambiar el chip y empezar a ver las cosas de forma diferente? pasó Tiempo. mucho tiempo, Sí. pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, ten en cuenta que estábamos hablando, era muy chiquito y aparte, Empezamos con 2 años y medio y tiene ahora... pero tardó, eso ya te diría que es la preadolescencia prácticamente. Ten en cuenta qué es lo bueno y es lo malo de detectárselo cuando uno lo ve con perspectiva, ¿vale? Nadie quiere que le pase, pero sí es verdad que cuanto antes lo detecte, Pablo ha crecido con eso. Entonces, cuando pasan los años, te das cuenta y dices tú, lo que al principio a mí me parecía un horror, porque mi niño chiquitito tenía que pasar por todo aquello, a la vez se fue haciendo fuerte y fue siendo consciente poco a poco, creció con lo que tenía. Y las armas que se le han ido dando y que él ha ido aprendiendo para tirar para adelante con lo que tiene, pues las tiene interiorizadas, porque es que él ha crecido con eso directamente. Entonces, como a la vez estaba la medicación y estaba, pues lo que te decimos, el trabajo de la neuropsicóloga y que nos dirigían a nosotros para que nosotros también pudiéramos seguir en la misma línea, pues entonces todo eso Pablo lo fue interiorizando. Y claro, ha ido, y él tiene una serie de armas a día de hoy que las utiliza normalmente, porque... No hay un momento claro en el que digas tú, pues a partir de aquí me he dado cuenta, sino que como ha sido un proceso lento pero muy seguido, pues claro, sí llega un momento en el que... Constante. Claro, Sí. entonces dices tú, hay un momento en el que efectivamente él se da cuenta, pero no dice, no me levanto una mañana y digo, pues ahora me he dado cuenta de esto, no, sino que ha sido un camino muy, muy largo y poco a poco, pues sí, se ha dado. Bueno, y un camino como una montaña rusa, o sea, hoy estábamos arriba porque habíamos conseguido que la autoestima de Pablo fuera un poquito para arriba y llegaba alguien, le pegaba 2 hachazos y ya estaba Pablo otra vez hundido en la miseria, o sea que porque eso como, por desgracia, hay tanta gente iluminada que te va haciendo creer que no vales y etcétera, pues entonces el camino ha sido un poquito... Sí, hay mucha gente que te va haciendo spoilers de la vida y te va haciendo spoilers negativos siempre, ¿verdad? Sí, siempre, sí, porque sí, para las sí. cosas positivas hay muy poca gente que te comente, pero para las negativas, a patada. Pero bueno. Mira, vamos a hablar ahora de tratamiento. Vamos a ver, algo bastante frecuente es que a los padres, cada vez menos, eso hay que reconocerlo, ¿eh? Es decir, una conversación con vosotros para empezar todo este proceso hoy, comparados con hace 10, 12 años, la cosa habría sido muy diferente, ¿vale? De hecho, yo he vivido ese proceso de cambio cuando tú le hablabas hace 10 o 15 años a una familia sobre su hijo tiene déficit de atención, es hiperactivo y hay que ponerle un tratamiento para eso, que mi hijo no está malo en la cabeza, que no está loco, que no hay ningún majara y, en fin. Hoy en día la cosa está mucho más interiorizada porque hay mucho más conciencia, más formación, más información, como habéis dicho vosotros, más accesibilidad a esa información. De hecho, por eso creé yo la web y toda esta historia. Pero esa preocupación siempre ha existido. Y en vosotros, concretamente en ti, Fátima, mucho más. ¿Cómo viviste ese proceso? Y ya no solo el proceso de empezar, sino como hemos hablado muchas veces en la consulta,
cada subida de dosis, que aquello era un negocio que parecía que teníamos que gestionar y tú no, y yo venga, que es que vamos a tardar, que se le está haciendo cuesta arriba. Yo, Esto ha sido todo Manuel, un empuje. la próxima consulta esta no. Le tenía pavor a la medicación, pavor. Porque tú piensas, tu hijo, 6 años, me da igual, ya cuando tuviese 10 y dices tú, coge ese panfleto, ese maravilloso panfleto que trae las medicinas, que dice todos los efectos secundarios que tiene, y haces así y dices, ¿de verdad le voy a dar yo esto a mi hijo? ¿Será necesario? O sea, la cuestión es, ¿no se podrá hacer otra cosa? Ese es el sin necesidad de darle esto. Y entonces cada vez que tú decías, es que va creciendo, hay que darle un poquito más, ya se quedaba la cosa y yo, bueno, tampoco está tan mal, un poquito más de tiempo. Esta vez solo ha pegado 2 veces a su compañero. No, sí, la verdad es que es complicado por eso, porque lo primero que hace es desplegar el folleto y es que el folleto no dice nada bueno. No, aparte que tú lo sabes, las primeras medicaciones también que le hacían análisis porque podían afectar, o sea, que el hígado había que ir controlando, la falta de apetito, la posible falta de sueño, los cambios de humor, etcétera. También mucho es miedo cuando va. Y de todo eso y de todo ese etcétera, ¿qué ha sido verdad después y cómo habéis vivido la realidad después del tratamiento, de los efectos y de sus pros, contras, etcétera? Y visto todo este proceso, que estamos en el camino de hablar de todo ello, pero estamos hablando de 4 o 5 años y tiene 21, ¿vale? Y con 21, aquí voy a hacer yo el spoiler, pero con 21 estamos haciendo esta entrevista porque Pablo está de alta después de 2 años sin tratamiento, con estudios acabados, con formación de posgrado y con trabajo estable, ¿cierto? Sí. Es decir, ahora mismo Pablo no tiene TDAH, ha vivido el TDAH y se ha solucionado. Pero estamos hablando de 6, 21, 14, 15 años de tiempo en este proceso, ¿verdad? Sí. Al final, ¿qué ha sido de toda esa preocupación y qué resultado nos ha dado todo este proceso? A ver, es que hay dos... a ver, como hemos tenido 2 tipos de medicación, efectivamente la primera que se le dio al principio era, yo creo, no es que fuese ni mejor ni peor, pero era diferente, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando nosotros llegamos a tu consulta, estábamos con... ¿Qué tenía antes? No me acuerdo yo de memoria que tuvo al principio. El Medikinet. Vale. Medikinet, y había que dárselo 2 veces. Después cambiamos. Y después al Vance. Y después cambiamos al Vance. Entonces, es verdad que con la primera medicación, bueno, era lo que había, era lo que en su momento nos dijeron en la seguridad social y funcionaba, lo que pasa que, bueno, tenía sus peculiaridades y sus particularidades. Luego ya cuando cambiamos al Vance, hombre, no te voy a decir que fuese todo maravilloso porque ya te lo voy a decir, no es todo maravilloso, pero sí que es verdad que el cambio fue, yo creo que bastante importante y si lo ves desde la perspectiva desde el final del camino, yo creo que merece la pena. Pero es verdad que lo que estabais comentando, que cada subida de dosis, cada cambio de no sé qué, era una lucha, porque quien quiere meter más medicación de la necesaria o de la que creemos que puede ser en un momento determinado necesario, pues complicado. Pero a posteriori, desde mi punto de vista, yo creo que el camino ha sido satisfactorio. Yo iba a decir que soy culo de mal asiento, pero no soy mano de mal asiento porque siempre intento buscar en cada consulta algo que se pueda optimizar. Lo habéis vivido conmigo, esa sensación de, uy, todo va bien. Y yo decir, ya, pero es total, pero qué podemos, cómo podemos y qué podemos, ¿no? Esto hablando de vosotros, pero a él, en relación al tratamiento, ¿cuánto y cuánto le costó acostumbrarse, entenderlo, asimilarlo desde el punto de vista de, vale, me lo tengo que tomar, sé qué es lo que hace, sé cómo funciona, y ser consciente de que le hacía efecto y que había respuesta al tratamiento? Te hablo de lo mismo que dijimos antes, o sea, para él ser consciente y manejar ya, que él manejaba, por decirlo de alguna manera,
los tiempos de cara, por ejemplo, al estudio, ¿no? O sea, que él fuera consciente de que el tratamiento le beneficiaba para sentarse y concentrarse a la hora de estudiar y todo eso, te hablaría yo casi que en la ESO ya, verás tú, terminando a lo mejor sexto o en sexto de primaria, primero de la ESO, una cosa así, como 11 años, una cosa de eso, para que él fuera verdaderamente consciente de que ya llegó un punto en que decía, mamá, es que me levanto temprano porque me tomo la medicina y entonces ya empiezo a funcionar y puedo estudiar hasta la hora de irme al colegio, al instituto, verás tú. Entonces, eso ya empezó. Porque él también ha pasado mucho tiempo diciendo que no era consciente del efecto, Sí, sí, ¿verdad? claro, es que cuando era No reconocía esa sensación. él O decía que no la reconocía. bueno, Eso es. sí, lo reconocía, pero por la comida. No por lo que supuestamente el tratamiento tenía que hacer, sino como el tratamiento le Sí. quitaba las ganas de comer, pues entonces él decía que no tenía tratamiento porque tenía hambre. O sea, era una cosa mucho más primaria, no era lo que uno pensaba y buscaba y le preguntaba a ver qué le estaba. No, él distinguía si tengo hambre o no tengo hambre. Si no tengo hambre es que tenía la pastilla, el efecto de la pastilla, ¿no? Entonces, los primeros tiempos solamente distinguía eso. Ya después sí, ya después empezó con la historia de adaptaba sus horarios y sus historias para conseguir de alguna manera rendir las horas que le durase el tratamiento. O sea que, porque claro, a última hora de la tarde era para nada, vamos. O sea que es que ten en cuenta, Pablo, para que la gente se haga una idea, Pablo aprendió a leer dándole vueltas a una mesa. O sea, es que Pablo no se sentaba para comer, no se sentaba. Y en el colegio, encima de una silla sentado, era capaz de estar dándole vueltas a la silla. Entonces, es que estamos hablando de algo que a día de hoy parece increíble, pero es que era así, vamos. Entonces, el ver que Pablo... Pues incluso con esa intensidad de síntomas de pequeño hemos llegado donde hemos llegado. Un camino largo, difícil, trabajoso, pero además, como bien decís, el hecho de haber tenido esa situación y su tratamiento, y ahora vamos a hablar de más cosas y demás, a lo largo de todo ese tiempo le ha permitido esa conciencia, ese aprendizaje, esa proactividad de ver qué hago para buscar la manera de entenderme mejor y de adaptarme a las mejores opciones que tengo, cómo sacarle el máximo partido a lo que tengo de tratamiento, a las 12, 13 horas que me da, cómo organizarme para eso, cómo mejorar la gestión del tiempo y demás. Y no solo con lo que es el tratamiento, que hablamos de tratamiento, pero Pablo también ha tenido más apoyo en este proceso, ha tenido apoyo a nivel neuropsicológico, también relativamente, o mejor dicho, dependiendo del periodo, más o menos comprensión y entendimiento del sistema educativo. ¿Qué otras cosas aparte de la medicación han sido de ayuda para vosotros en este tiempo? La neuropsicóloga. Yo te diría, a nivel de enseñanza de centro educativo, hemos tenido algún profesor que ha sido una auténtica maravilla, ¿vale? Pero hemos tenido también mucha incomprensión, muchísima incomprensión. Porque a día de hoy, ya cuando Pablo estaba terminando estudios y no sé qué, es que no tenía nada que ver, pero es que a nosotros cuando llegamos y planteamos eso al centro educativo y toda la pesca, mira que es un colegio grande, muy grande, 1000 y pico de alumnos, que tiene psicólogo y no sé qué. El psicólogo nos preguntaba el nombre de la medicina y para ver qué era lo que era y que le sonaba, que sí, que había escuchado hablar del TDAH, pero eso era cuando nosotros llegamos con el diagnóstico. Y entonces, al principio medidas ninguna, más de un profesor. Bueno, es que a Pablo llegaron a ponerse de acuerdo 3 profesores para suspenderlo un trimestre para que prestase más atención. Pero yo no te estoy hablando cuando Pablo era chico, te estoy hablando con un diagnóstico desde los 6 años, presentado en el colegio, y Pablo estaba en primero de la ESO, con exámenes aprobados, porque lo que tenía que hacer era presentar mejor los cuadernos y prestar más atención, y que ellos habían considerado que se habían reunido y que así le daban un escarmiento. Y así le daban un escarmiento. Para que prestase más atención. Entonces... Y llegó Pablo, se le retorció el colmillo y dijo, me voy a cagar en todo. Entonces, por eso te digo que ahora también... Vamos, lo digo yo, porque eso no es ningún... Es decir, es una medida
absolutamente contraproducente, evidentemente, ¿eh? Entonces, por eso te digo, hemos tenido algún profesor maravilloso. O sea, cuando, sobre todo cuando era más pequeño, no sé qué, ha habido alguna profesora que, vamos, que le podíamos poner un monumento, 2 o 3, vamos, porque es que el nivel de paciencia, de cariño y de todo mostrado ha sido increíble. Pero hemos tenido muchos, sobre todo cuando ya iba creciendo y era más mayorcito, que es lo típico de ya no es niño chiquitito, ya es más de esto. Y entonces que ahí era como, vamos a dar la caña a porque esto es una chorrada, vamos, o sea que... Es verdad que cuando se ha ido pasando el tiempo hemos ido encontrando quizá alguno que conocía un poco más del tema, pero que procuraban quitarse de en medio rápido el muerto para no tener que... Vamos, las últimas técnicas que había en el colegio era, como el niño es TDAH, lo que hacemos es que en vez de apoyarlo, lo separamos y lo sacamos de clase y les damos clases fuera para que el niño no estorbe o no interrumpa o no... No, es que yo No moleste. lo único que pedía era, digo, vamos a ver si Pablo afortunadamente iba sobrado y tú lo sabes. Entonces, si Pablo se centraba 5 minutos, valía lo Es mismo. muy listo, demasiado listo. Valía lo mismo que otro que estaba 1 hora centrado. Entonces, si yo decía, digo, si con que él traiga las cosas apuntadas en la agenda, algo tan fácil y tan difícil a veces, las cosas apuntadas en la agenda, los exámenes y poco más, Pablo tiraba. Pero es que el simple hecho de tú luchar para que le echasen cuenta o le dejasen en una pizarra un poquito más de tiempo para copiar, porque se perdía entre líneas. Eso que parece una cosa que no tiene una importancia muy grande, se convertía en una odisea, que parecía que estábamos pidiendo la luna. Entonces, por eso te digo que lo que pasa que es que, bueno, con el paso del tiempo, pues todos aprenden. Pablo aprende y tú aprendes también a ir lidiando con todo lo que te va tocando y ya está. Vamos, o sea que nada. Un máster en gestión de personas al final. Sí, Pues sí. ni más ni menos. Bueno, en realidad es un máster Y para la vida. dentro de todas estas dificultades y demás, ¿diríais que eso es lo más difícil en el camino, la parte o sea, la parte educativa además? ¿O qué es lo que habéis vivido con más dificultad en todo el proceso, en todo el camino? Y además, añadido eso, ¿qué consejos, qué guías os habría gustado recibir en su momento? Que hoy, es decir, que hoy diríais, si yo hubiese sabido esto, si alguien me hubiese dicho esto, si yo hubiese tenido esto en cuenta. No sé, es que a nosotros al fin y al cabo no nos ha ido mal. Entonces, el camino ha sido muy largo, pero al final hemos conseguido que Claro, al final del todo vemos la luz y claro, a día de hoy, pues dices claro, tú, ves las cosas con otra ¿qué perspectiva. hubiésemos hecho diferente? Pues gracias a Dios yo creo que ahora, a todo lo pasado, yo no hubiese hecho nada diferente. A ver, nosotros también nos hemos movido mucho, verás tú lo sabes, o sea, que es que hemos buscado Mucho. mucho, cuando no había casi información. Y mucho tiempo, o sea, no solo que hayáis movido mucho, sino que habéis sido muy constante y persistente. Estamos hablando de 15 años, Sí. ¿eh? Una media de 15 años de trabajo para sacar esto adelante, esto entre comillas a vuestro río, pero ha salido. Pero claro, Pero el en caso fin, es con que todas sus me dificultades. la pena que yo digo a la gente que, porque lo que contamos así tan de esto han sido muchos días y yo literalmente muchos días de llanto, de desesperación y de todo. O sea, de decir, no puede, y porque además es que afecta a todo. O sea, que el niño vaya mal en el colegio, dices tú, vale, es el colegio, pero es que sale del colegio y el niño o no tiene amigos o los amigos que tienen, pues no entienden lo que tiene y entonces ya le afecta el de hecho. Pero es que llega a casa y el niño es un ciclón y afecta a tu vida familiar. Pero es que vas a salir un día normal y corriente a dar un paseo y tampoco puedes dar un paseo normal porque también te afecta en el paseo normal. Entonces, te afecta 24/7. Entonces dices tú, es un trastorno simplemente, no es, a Dios gracias, ninguna enfermedad grave, no es nada que tú dices, bueno, no tengo boca para darle gracias a Dios, pero la realidad es un poquito complicada. Lo que pasa es que llevarlo
llevarlo para adelante. Yo siempre digo que de esto no te mueres, pero te puedes joder la vida, hablando feamente. Literalmente, literalmente. Porque además la gente ya se encarga, mucha gente, de intentarlo. O sea, que tiene que estar todo el día luchando, vamos. O sea, que... Es complicado, es complicado. Es un camino muy largo y tienes que tener mucha... ¿Cómo es la situación? No, dime, perdón. No, te decía que es un camino muy largo y tienes que tener mucha paciencia, y hay gente que se queda a mitad del camino y entonces desaprovecha un poco el trabajo que hayas podido conseguir con el paso del tiempo. ¿Cómo es la situación de Pablo y vuestra a nivel familiar y general hoy? ¿Y qué mensajes les daríais a las familias de chicos con TDAH que nos están viendo, que tienen sospechas, que ya tienen un diagnóstico y que no acaban de funcionar tan bien como ellos esperan? ¿Qué mensaje, en este caso, evidentemente positivo, porque como decimos siempre, al final, después de un largo camino y demás, pero se consigue salir de esto, qué le transmitiríais a ellos desde la perspectiva de que, bueno, desde vuestra situación de hoy? Es decir, ¿cómo es vuestra situación de hoy en comparación con cómo estaban las cosas antes y cuál es el mensaje que le daréis a los padres que están en esta situación ahora? Hombre, que luchen, que luchen, que luchen. Vamos, eso está clarísimo, que vale la pena y que vale la pena siempre, 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 siempre. Paciencia, constancia, mucha constancia, mucha, mucha, mucha. O sea que nada, pero que son niños, adultos, me da igual, que son tan válidos, no, más válidos que la gran mayoría. O sea y que simplemente con un poquito de apoyo y de eso, sobre todo de estar ahí todos los santos días, a todas las horas, porque Pablo a día de hoy es independiente, trabaja, todo eso, pero él tiene establecidas sus rutinas, sus historias, o sea, él funciona de una manera muy clara que ha aprendido a lo largo de todo el tiempo. Y nosotros en realidad pues es que como familia muchas de las cosas las adoptamos para todos, o sea, no solo por Pablo, sino que es que todos hacíamos una serie de cosas ordenadas de una forma determinada o las hemos ido haciendo conforme nos habéis ido indicando. Tú y como digo la neuropsicóloga Miriam decía, mira, esto para Pablo vendría bien hacerlo así o asado y nosotros lo adoptábamos para todos y punto, ¿sabes? Entonces... Y ha sido enseñanza para todos. Lo que pensábamos que lo ayudaba a él, nos ayudaba a todos, absolutamente. Entonces, a día de hoy eso, que luchen. De hecho, yo repito en la frase mucho, tanto en la escuela como en el resto de cosas de la vida, que las ayudas, las adaptaciones o los apoyos que requiere un niño con TDAH son cosas que beneficiaría a todos si se hicieran de forma general, pero que si no la hacen, al que perjudican es al que tiene esta dificultad. De manera que si todos pudiéramos trabajar de una forma X, no voy a entrar ahora en detalle, cómo necesita o de cómo se beneficia especialmente a alguien con TDAH, al final nos beneficiaría a todos. Pero parece que todo esto de hablar de adaptaciones, de cambio y demás es como algo extra, cuando realmente es algo que debería ser un estándar para todos, en las escuelas, es decir, lo que decías tú. Y ojo, que se está perdiendo porque esto pasaba cuando nosotros éramos pequeños, o sea, y lo hemos hablado muchas veces. Cuando yo era pequeño, el profesor llegaba y decía, hoy vamos a hablar de estos temas, y los ponía en la pizarra, pim, 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 pim. Vamos a hacer estas actividades, pum, 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 y estos son los temas que os vais a estudiar para casa. Y ahí estaba puesto toda la clase, y lo iba contando, lo iba desarrollando, pero claro, tú te ibas con ese esquema y te ibas para tu casa y tenías perfectamente claro las cosas. Y al final de la clase se repasaba eso. Y quiero decir, no es que yo estuviera en un colegio ni mejor ni peor, pero eso era el estándar. Sí. Pero hoy en día no. Venga, vamos a hablar de tal y lo cuento. La gente tiene un caos horroroso, no hay orden, no hay organización y los chavales están los pobres perdidísimos porque, bueno, porque la sociedad va por ahí también. Sí, sí, ¿no? Sí, es lo que te digo, que si tú se requieren, verá, unas pautas muy claras y muy constantes y la mayoría no son cosas así ni muy complicadas ni nada. Lo que pasa es eso, que lo que intentes inculcarle a él, si lo haces tuyo también, sirve, te digo. A nosotros nos han servido montones de cosas que seguimos para adelante y ya está, vamos. O sea, que es que... Y se ríe. Pero sí, que merece la pena. Sí, porque hay algunas que son curiosas, Mira,
Para terminar, evidentemente, muchas gracias por la participación, por la explicación, por abriros y demás. Y hay una serie de preguntas que tenemos para todos los que participan en estas entrevistas, que son unas preguntas de desconexión, de descarga, de relación y demás, que no tienen nada que ver con esto, y que son preguntas casi de alternativa entre una cosa u otra, de sí o no, y que aquí, como sois dos, me las vais a contestar los dos. Y además me vais a contestar, si podéis, también por Pablo, para saber qué piensa él de esto. ¿Café o té? Café. Café, nosotros café. O sea que Pablo, ninguna de las dos cosas. No, pero Pablo está tomando ahora café. Es verdad, hace poco, sí. Café. La última vez tomaba café. Le había cogido el gustito al café con leche, sí. Pero hace muy poquito. Vale. ¿Mar o montaña? ¿Mar o montaña? Yo, cualquiera de los dos. Me encanta viajar. Sí, no hay problema. Pero vamos, de todas maneras, ella prefiere la montaña seguro, ¿eh? No le gusta mucho eso de la playa y eso. ¿Y Pablo qué elegiría de aquí? Buf, complicado, ¿eh? No, yo creo que es que somos de todo. No, Sí, no te sí, diríamos sí. ni una cosa ni otra. Yo creo que disfrutamos tanto de lo uno como del otro. Sí. ¿Lectura o deporte? Eso es buenísimo. Yo las dos por igual. Deporte. Y Pablo deporte, Pablo, seguro. Qué políticamente correcto me estáis quedando aquí. No, políticamente. Deporte a muerte. No, no. ¿Comida favorita? Perdón, Perdón. ahí no te he escuchado. ¿Qué has dicho? No se te escucha, Manuel. ¿Comida favorita? Comida favorita. Yo almejita. Yo me lo como todo, vamos. Tengo un problema. Pero no sé. No te sabría decir comida favorita. Bueno, la de Pablo, venga. ¿La de Pablo qué? ¿Hamburguesa? Sí, puede ser. Pablo tiene unas pocas. Pero vamos, por ejemplo, por decir una que no, el bacalao le chifla. Bacalao. El bacalao le chifla. O sea que puede decir una cosa que no sea la típica. Vale. Y esta es algo conjunto. Anécdota más divertida en familia. La última que se os ocurra que os haya que se os haya dado. Porque con Pablo seguro que alguna, más de una hay. Pero vamos, última no. Última no, pero hay una muy graciosa que una noche llegando a casa nos para un control de la Guardia Civil. Pero no de los de carretera, sino de los que van buscando drogas y cosas de esas. Unos tiarrones de 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Y claro, llevábamos un coche que los cristales de atrás eran tintados, entonces no se veía. Y eran las 1:00 de la mañana. Entonces, bajo la ventanilla, el hombre me pide la documentación, tal y cual. Y cuando está terminando... El hombre con cara de pocos amigos, no de ningún amigo. O sea que no estamos muy contentos, precisamente. Cuando ese hombre de repente se empieza a bajar la ventanilla... No, es que dicen, baja usted las ventanillas de atrás. ¿Quién va ahí? Baja usted las ventanillas de atrás. Y entonces se empiezan a bajar las ventanillas de atrás. Y se escucha una vocecita que dice: ¡Hola, señor guardia! Me enseña la porra, la pistola. Y empezaron todos. Y claro. Y el policía se tuvo que reír con toda la cara que tenía de esto y dijo: continúe. Que no son horas, continúe, no son horas. Que no son horas. Y el otro: no, pero me enseña la pistola. Primero me enseña la pistola. Así que... ¿Eso con qué años fueron? No, pues teníamos todos los que de hecho, entonces Pablo podía tener tranquilamente 9 años, una cosa así, ¿eh? O sea que... Y él decía que no nos íbamos hasta que el guardia le enseñase la porra y la pistola. O sea que... Y el hombre venga... Oiga, ¿y no se lo puedo dejar aquí al niño un ratito, por Dios? Tenemos que haberle dejado alguno. El hombre, vamos, nos mandó poco lejos, vamos. O sea que, pero se tuvo que reír. Sí. Con todos los serios que estaban todos que nos iban a tragar, pero bueno.
No, o sea que no. Yo es que con la Guardia Civil he tenido un poco de todo, así que mejor no opinar aquí porque podemos salir calentitos. En fin. Y además tengo muchos guardias civiles en la consulta, eso es verdad, ¿eh? Tengo muchos guardias civiles en la consulta, así que bienvenidos a la Benemérita, pero a veces se pasan de Con el rosca, ya vais a cuerpo, te ver. llevas bien con el En fin. cuerpo. Miguel Ángel, Fátima, muchas gracias. Espero que la entrevista haya resultado cómoda, agradable, divertida, por casi 50 minutos. Así que muchas gracias de nuevo. Y nada, yo espero que nos veamos por donde sea, pero en la consulta desde luego no, porque este alta espero que no vuelva nunca a repetirse en la consulta. ¿De acuerdo? Un abrazo Gracias a ti siempre. y hasta nunca, aunque suene feo. Venga, Venga, hasta Chao. luego. hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.